En televisión nos guía con precisión. Eric Presa siempre al pie del cañón. Creamos criterios sin error. Análisis profundo con pasión. En la pantalla sin temor. La minuta nos lleva a vibrar. Análisis y opinión sin duda. José, Eric y JR sin parar. En sus voces podemos confiar. Opinión sincera llega ya. Desde los estudios a radial. Hola, hola, ¿qué tal, gente? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nosotros estamos de fiesta en el Emporio Digital y en el informativo salvadoreño en Milán. El tema de hoy, la Navidad, gente. Y estamos con Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo están esos ánimos ya festivos, previos ya a las grandes cenas, a los grandes almuerzos? Bueno, Andrés, muchas gracias. Estamos en vivo desde Europa, 20 horas 13 minutos. Vamos a hablar un poco sobre esa nostalgia de esta época encantadora, triste, alegre, vivaz y de reflexión sobre todo. Así de que vamos a ir desmenuzando un poco esos recuerdos que han quedado anclados, precisamente porque cuando ejecutamos esta acción de migrar, nos llevamos con nosotros toda esa historia que vivimos desde niños y que de alguna forma la queremos mantener viva en el lugar donde nos encontremos, en el país donde estemos. Queremos revivir toda esa nostalgia, todas esas vivencias. Así que vamos a hablar sobre este tema, que ya estamos a pocas horas de llegar a la Navidad. Así que JS, entremos ahora en contexto. Hablemos de la parte alegre primero, hablemos y después vamos llegando a la parte triste. Iniciemos por el inicio, Juan Carlos. ¿Cómo fue su Navidad? ¿Cómo vivió usted su Navidad? En mi niñez. En su niñez en la República del Salvador. Bueno, qué interesante pregunta, porque me hace retroceder un par de décadas. Bueno, unas cuantas décadas. Unas cuantas décadas. Bueno, recuerdo que sí estábamos en el conflicto armado, ¿verdad? Cuando era niño, pero existía la famosa tregua entre el ejército y la otra parte. Y eso permitía que la población se pudiera desplazar a sus departamentos de orígenes. Las terminales se abarrotan porque todo el mundo quiere ir a su lugar de origen, y creo que este fenómeno hasta ahora también se cumple. Todo el mundo quiere regresar precisamente para estar reunidos en familia, para poder llevar los regalos. La gente del interior del país que trabaja en la ciudad lleva todos esos detalles a su familia en el interior del país. Bueno, mi niñez puedo decirla que fue buena, muy bonita, en familia. Éramos primos, hermanos, todos niños. En la colonia habían también otros vecinos con los que compartíamos momentos de alegría, incluso viviendo en una época muy difícil de la guerra civil. Habían cohetes, había panes, había siempre un plato para poder compartir. Panes rellenos. Panes rellenos, tamales, había pavo, había gallina india, pólvora. Había cerdo, había pólvora. Pero usted nunca se quemó, porque en Navidad pues uno se ponía la mejor ropita o ropa nueva, y algunas veces salíamos con la camisa un poco quemada con la pólvora. ¿Usted nunca tuve? Sí, tuve. ¿Nunca le estalló un dedo, un mortero? No, pero eran cohetes pequeños, o sea, no, nada de lamentarse, solamente el susto. Menos mal, solo el susto. Pero algo
algo que yo siempre extraño de todo ese momento de la niñez. En esa época los salvadoreños éramos más hermanos, éramos más fraternos, compartíamos con los vecinos, compartíamos incluso con las personas que no conocíamos. Y es que precisamente por la misma circunstancia de vivir un conflicto armado, el corazón era más noble, más bondadoso y compartíamos con mayor facilidad. Creo que luego los tiempos fueron cambiando, la gente fue perdiendo esa hermandad y bueno, el objetivo ahora es volverlo a recuperar, esos momentos de poder compartir algo con el prójimo, la tradición de poder estar a la mesa. Sí, la tradición de tener el arbolito de Navidad, los adornos de Navidad, de estar a la mesa con amigos, vecinos. Y, oiga, y esa música que se ponía en los y bailando. En la calle, la música navideña, había un espíritu, pues se sentía un fervor enorme. Exacto. Usted me comentó ayer de que hoy lo ha notado en la ciudad de Milán menos fervor navideño. Sí. Bueno, vamos a llegar a eso. Sí, Andrés, era lo que yo le mencionaba. En ese contexto de tregua, porque eran horas de tregua, había que bailar, había que comer, había que visitar a la familia, porque era precisamente cuando uno se podía movilizar. Después, terminando la fiesta, volvía de nuevo el toque de queda, volvía todo lo que se vive en un conflicto, ¿verdad? Pero eso es lo que yo puedo recordar de mi niñez. No puedo decir que fue una niñez al final todo de lamentar. Sí hubiéramos deseado no haber vivido la guerra, pero es parte de la historia que nos tocó vivir y aprender y crecer con esa experiencia. Sobre todo compartir con el prójimo, que era lo más maravilloso, estrenar la ropa. Yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué estrenamos? Y es precisamente porque la Navidad lo que encierra es el nacimiento de un personaje del cual ya vamos a hablar. Y en ese renacer también implica que nosotros como individuos tenemos que renacer a través de nuestra apariencia física, a través de nuestro cuidado, a través de la ropa. El 24 siempre estamos bañados, perfumados, estamos lo mejor presentable para poder vivir esa noche buena. Así que, así, Andrés, yo creo que también usted tiene experiencias de su niñez, precisamente porque no se desarrolló en la ciudad capital, sino que fue un poco fuera, por lo que tengo entendido. En el oriente del país. Yo crecí en el oriente del país, puedo decirte que fue una niñez fabulosa. Las navidades se esperaban. Ya cuando se terminaba la escuela, en octubre, incluso por eso se le llaman los vientos de octubre, porque hacía viento y todas las cosas. En Usulután, en Santa Elena, donde me crecí, también había la tradición de los farolitos, poner faroles. También los nacimientos que le llamábamos, todos esos muñecos de barro representando pues el nacimiento de Jesús y todas las cosas. Incluso fíjese, cuando estaba bien pequeño, pero era una tradición que una gran cantidad de familias en el casco urbano ponían por las ventanas, en las ventanas ponían esta creación arquitectónica pequeñita de sus muñecos de barro, a quien lo hacía mejor, con una creatividad enorme. Entonces éramos pues olas y olas de gente de todas las edades viendo las ventanas de estas cosas, y había un gran fervor, quizá un poco menos, pero los tiempos han cambiado y bueno, eso ya no se hace. Lo de farolitos sí, lograron a puras penas hacerlo este año, tú has entendido. Y luego el encuentro de la familia el 24, porque también dentro de El Salvador, como en toda migración interna también. Y ese día la idea es encontrarse con los seres queridos y luego estar juntos, los panes rellenos, la pólvora, y pues se creció así.
Ahora ya viniendo aquí, yo tenía 23, 24 años cuando llegué a Italia, entonces siendo la cuna del catolicismo, porque aquí se encuentra el Vaticano, ¿no? Pensé que iba a ser un poco diferente. En cambio, aquí ya vamos a hablar de esto. ¿Cuál es su percepción cuando usted llegó? Claro que usted ya tenía vínculos con Italia y tal, pero cuando ya se vino a vivir de una vez aquí, ¿cómo se imaginaba usted la primera Navidad que pasó aquí en Italia? ¿Cómo se la, obviamente que ya se la habían contado y tal, pero ¿cómo la vivió usted cuando ya se radicalizó aquí? Andrés, esa pregunta, sí, bueno, yo vine en el año 2003 aquí a Milán. Estamos ya hablando casi de 23 años. Casualmente, yo vine en el mes de mayo. Había un calor, pero increíble, 42 grados. El mismo efecto vivimos en el invierno. Recuerdo que mi primer 24 ya aquí en Milán nevó. Fue una experiencia única, pues era la primera vez que yo ya veía la nieve más de cerca, pero había algo que esa empatía, ese acercamiento con los amigos, con los vecinos, no era como se vivía en El Salvador. Sí se salía a los parques, a comer, a estar un rato con los amigos, pero era un choque emocional, era un choque de poder, de no poder vivir, digamos, de bailar las cumbias, de comer algo típico nuestro. Yo lo sentí muy frío. Realmente en la primera Navidad, puedo decirlo así, lloré porque yo sabía que mis amigos en El Salvador estaban a la grande, pues fiesta y todo lo demás. Y aquí la realidad era completamente diferente. Hay que notar algo, Andrés. El 24 para Milán es la vigilia de la Navidad. Es más religioso, ¿verdad? No implica tanto fiesta, sino que la fiesta viene a realizarse el día 25 de diciembre. Y es generalmente una fiesta más para comer, para estar entre familia, para intercambiar regalos, para convivir, para compartir. Y si lo podemos definir como una verdadera fiesta italiana, es ir a la mesa, a comer, comer y seguir comiendo el 25. El 25. Sí. Esa es la primera diferencia, de que allá se festeja la grande, la vigilia, el 24, a reventar la gran alegría, medianoche, la pólvora, los abrazos y la emoción. Y hay que mencionar algo. La Navidad es el 25 y el almuerzo, claro, después se prosigue, ¿no? Un almuerzo largo hasta la cena. Andrés, hay que mencionar algo. Aquí en Italia el rito juliano y el rito ambrosiano son muy diferentes, porque no todas las iglesias realizan la vigilia de Navidad, ¿verdad? Hay unas iglesias que sí lo hacen y otras que no lo hacen. Bueno, de hecho, el Vaticano sí lo promueve, siendo un rito romano, y la ceremonia, la vigilia de la Natividad se realiza, se ejecuta, y sobre todo con la presencia de los pesebres, ¿verdad? Que eso es algo también muy representativo en la mayoría de las iglesias que lo celebran. Así que diría que no podemos sacar diferencias o conclusiones entre la celebración del Salvador e Italia. Son completamente diferentes, pero también nosotros cuando migramos nos traemos toda esa fuerza. Ahora, hay similitudes, porque más allá de que alguien sea creyente o practicante o religioso, no, hay similitudes porque nacimos bajo la cultura del catolicismo, aunque sí hoy en la actualidad El Salvador parece que está en la balanza los cristianos no católicos y los cristianos católicos como más o menos el mismo porcentaje. O parece que los cristianos no católicos están ya un poquitito arriba. Sin embargo, incluso la gente que no somos religiosos también
lo festejamos porque es un momento de alegría, de estar con la familia y se cierra en el trabajo. Así es que una vez le hicieron una broma a un colega, le dijeron, pero bueno, tú no eres católico, no eres practicante, no eres religioso. No, no, dijo él. Entonces tienes que venir a trabajar porque esto es solo para los católicos. Y dijo, no, no importa, también voy a festejarlo. Exacto. Sí, Andrés, bueno, la mayoría de países en el mundo celebra la Navidad. Hay que decir de que hay excepciones, ¿verdad? Y que tienen que ver relación. Me llamó la atención de que usted me decía de que un país de Sudamérica no existe como ese festividad oficial, me decía, del Exacto. Estado. Algo bueno, América Latina podría decir que la podríamos definir como toda una nación católica o un continente católico. Y en vez no es así. Nuestros hermanos de Uruguay no celebran la Navidad. Uruguay. Entonces ellos... Los uruguayos que escucharán el podcast, ahí nos comentan cómo festejan. Exacto, sí, esperamos de que ellos celebran el Día del Turismo. Entonces, institucionalmente, oficialmente, la Navidad no viene celebrada en este país, ¿verdad? Y en el resto de países de que pertenecen a otro tipo de religión, o tal vez no tipo, sino a otras religiones o denominaciones. Por ejemplo, los católicos ortodoxos, ellos lo festejan en enero, la Navidad. En enero, sí, sí. Y están los católicos coptos. Sí. Que tienen otro rollo también. Aquí, bueno, lo que me ha interesado de este viaje por la vida aquí en Europa, Juan Carlos, es que conocemos, palpamos gente de culturas diferentes, por ejemplo, budistas, hinduistas, obviamente musulmanes, o estos católicos ortodoxos, y esto es una riqueza cultural. Bien. Exacto. Ahora, démosle a esta cosa de la Navidad, el mercado en la Navidad, Juan Carlos. El mercado en la Navidad. Hablemos de datos. Bueno, hablemos de datos. Bueno, vamos a comenzar con China. China completa el cañal. Bueno, China aparentemente se ubica lejana, pero China es el país más cercano a todo el mundo, ¿verdad? China, la Navidad la celebra porque precisamente son ellos los que abastecen los mercados comerciales. Todos los productos de adorno, todo proviene de China. Entonces a ellos de alguna forma les motivamos a que estén inmersos en esta festividad, aunque si ellos no lo celebran. Pero China tiene una participación importante, los arbolitos de Navidad, los adornos, incluso los pesebres, todos provienen de China. Y comercialmente, pues ellos sacan la mayor ganancia económica, digamos, de todo este mercado, sí, ¿verdad? Luego, si nos trasladamos a otro país de Asia, a Japón, Japón también, por su tipo de religión, no es que celebren la Navidad, pero también ellos tienen un momento de compartir, y me parecía algo curioso, porque los japoneses la Navidad la festejan comiendo pollo frito. Eso significa que el pollo frito dentro de su dieta, dentro de su gastronomía, no es un plato que consuman habitualmente en otras épocas del año. Así que la Navidad también se presenta para Japón de una forma diferente. Un pollo frito. Y fíjese que a veces aquí en la casa la Margarita también ha hecho tipo pollo frito, no tipo el pollo campero que hay en El Salvador. Sí. Entonces festejábamos un poco a las japonesas en esas fechas. Este año han dicho mis hijos y Margarita que van a hacer panes rellenos, Juan Carlos. Así es que si quiere darse una vuelta. Bueno, muchas gracias. Estamos. Gracias por la invitación. Seguramente. Volviendo a esa nostalgia de los panes rellenos. Sí, Andrés. Bueno, hablando de los países, el país que más ferviente es en la devoción de la Navidad es México. Tenemos que mencionar que México, su población es
la más alta en el catolicismo en América Latina. Creo que 7, 8 mexicanos de cada 10 es católico. Entonces ahí 140 millones de habitantes. Son 140 millones y entonces estamos hablando de que al menos 90, 95 millones de mexicanos. La Navidad es muy fervorosa, es muy sentida, es muy... Ganan por mayoría. Exacto. Es el país, digamos, numéricamente mayor en todo el mundo que celebra la Navidad. Así que bien por nuestros hermanos mexicanos, porque son la mayoría, la ultra mayoría. Sí. Y bien por ellos, porque es una fiesta. Me llamó la atención que dijo que sí, en estas fechas los chinos son los que más venden quizás. Todos los negocios venden, porque ahí está la cuestión que se monta, ¿no? Sobre esta tradición, esta historia, la cosa religiosa, y encima está el mercado. Son ellos los que abastecen el mercado. Exacto. Usted ha andado también como Papá Noel entregando paquetes. Sí, a partir de mis funciones en el trabajo, sí, también he tenido que... Pero no los lanzas por las chimeneas. No, todavía no, pero falta poco. Pero sí, diría que China es el que más, es el que abastece todos los mercados en el mundo y básicamente ellos salen ganando fuertemente. Los adornos, los arbolitos, con todo lo que tiene que ver con la Navidad. Con las decoraciones, sí. Las decoraciones, todo eso, los chinitos pues inflan su nivel de venta. Yo aquí voy un poco ya de criticón, ¿verdad? El mercado ha aprovechado todas estas fiestas como de San Valentín, como el Día de la Madre, como cualquier tipo de festividad para poder aumentar las ventas, los ingresos. Y siento de que en la sociedad del consumo en la que vivimos hoy prevalece ese consumo y muchas veces la apariencia. Y como que esto tiene un trasfondo que se va perdiendo como la esencia de las cosas, lo que usted planteaba, como la esencia de la Navidad, que es nacer de nuevo nosotros espiritualmente, es decir, pretender ser una persona mejor el siguiente año. En cambio, hay una sociedad en la que estamos caminando cada vez más distópica, cada vez más anómala, en la cual se impone el mercado, se impone la apariencia en estas festividades. No estoy generalizando, pero es como una pérdida de valores, quizás. ¿Cómo podemos llamarlo, Juan Carlos, a esto? Bueno, Andrés, cuando yo le propuse hablar del tema de la Navidad también, por la misma cercanía que tengo con personas que venden directamente en los mercados, y aquí me voy a referir directamente al mercado de Altavista, una localidad ubicada en Ilopango, El Salvador. En El Salvador. Por la gente que nos escucha en Argentina. En otros países, sí. Yo les mencionaba, mira, le digo, el alcance de una familia de poder celebrar la Navidad, cuánto implica económicamente. Entonces, por aquí tengo algunos precios que me lo dieron, precios de referencia, ¿verdad? Cómo están operando actualmente estos mercados. Generalmente, los pavos, el cariñosamente chumpe, que nosotros le llamamos en El Salvador, el pavo, hablo vivo, ¿verdad? El pavo vivo oscila entre los 65 a 80 dólares. Si tomamos en cuenta de que un sueldo mensual es de aproximadamente... el mínimo 365, póngale 370 en la zona urbana. En la zona 370. Y si necesito comprar un pavo, me cuesta entre 65 a 80 dólares. ¿Comerán cuántas? Unas 4/6 personas con un pavo. Sí, más o menos. Dependiendo si es más comelón o menos. Pero el precio varía si yo ya lo compro ya en algo. El peso. Indudablemente el peso varía. Ya lo venden sin las vísceras.
cuesta más. Varía entre los 65 a $70. Solo el pavo. Solo el pavo. Sin incluir las verduras. Sin incluir el resto. Exacto. Pero también, si como el mercado en El Salvador es mágico y se acopla a la necesidad del consumidor, quien no alcanza para pavo también puede realizar su fiesta con la famosa gallina criolla, la gallina india que nosotros le llamamos. El precio oscila entre los 25 y $30, ¿verdad? Estamos hablando de la área metropolitana de San Salvador. Sí, del área metropolitana. En el oriente tengo entendido que cuesta menos, un poco menos, sí, porque sí. Dependiendo, en San Salvador es mucho más caro todo. Sí, bueno, y también un parámetro. Aquí me ponen sotolineado o subrayado, aquí me lo ponen que la gallina roja, la gallina roja oscila entre los 12 a los $15, ¿verdad? Una gallina pequeña, mediana. Así que más o menos ahí podemos tener ya un parámetro de cómo las familias salvadoreñas tienen que tener el presupuesto precisamente para poder festejar entre familias. No es fácil, no es fácil. Eso con respecto al pavo, que digamos sería la gastronomía elegida típica, típica de la época. Para estas fechas. Y luego surgen, Anders, también las cadenas de supermercados, de diferentes supermercados, que le venden ya la opción ya hecha. Ya usted ya no cocina, usted ya lo compra hecho. Y los precios oscilan entre los $70. Por ejemplo, un pavo mediano, $70. Una costilla de cerdo, $55. Un lomo de cerdo, $55. Y al final, un pavipollo, porque también los conceptos en El Salvador estaba el chompipollo, el pavipollo, $40. Así que si tomamos en cuenta una familia de 4 miembros, en promedio tendrá que disponer de al menos $100 para poder sufragar también una cena. La bebida, todo lo que conlleva, las verduras y todo eso. Mire, pero la diferencia entre comprarlo vivo y comprarlo ya asado, lo venden. Sí, lo venden ya horneado. Horneado. La diferencia son $10. La diferencia son $10, pero también ahí implica ya la manipulación, la frescura, hay un montón de detalles por supuesto. Que puede haber sido horneado ayer, antier no creo, pero ya no. Se dio un fenómeno, Juan Carlos, que me comentaban también, me puse a conversar con algunas personas que están en El Salvador, que el hecho de haber adelantado el aguinaldo, pues ahora la gente está sin dinero, porque el aguinaldo se lo dieron antes y era obvio, era matemático, que el dinero que llega a las manos se gasta. Quizás poco porcentaje dejó sus reservas para gastarlas ya hoy en estas semanas de Navidad. Entonces la gente se encuentra con su sueldo, básicamente, con todo lo que conlleva. La Navidad, nosotros hablamos de la Navidad alegre, lamentamos también la gente que han perdido sus empleos, o la gente que no tienen empleos, pues pasan una situación bastante complicada, Juan Carlos. Bueno, Andrés. Tiene algunos datos por ahí. Usted que es el encargado de las estadísticas. Le quería dar el último dato, porque no hay cena sin postre, y luego pasamos a Vaya, la famosa manzanas y uvas. Esa era otra tradición, sí. 3 manzanas pequeñas cuestan $1, ¿verdad? 2 manzanas medianas, $1.25 cada una. Y básicamente una manzana grande cuesta 75 centavos la unidad. Así que si hablamos ya de las uvas. me
me decía la persona esta del mercado que me dio estos datos de que últimamente está llegando fruta congelada, ¿verdad? Como opción que llega de afuera. En los freezer, sí. Pero los precios no son que sean más competitivos, digamos, si hablamos de cerezas, de frambuesas, estamos hablando de un promedio de los $8 a $15 por libra para poder consumir este tipo de frutas que son de la temporada, pues. Sí, y que no se cultivan en El Salvador. Y no se cultivan, se cultivan muy poco en la parte alta de Chalatenango. En las partes, sí, en las partes, sí, de altura. Ahora, las uvas, ya que lo mencionó, era tener 12 uvas. ¿Cómo era la tradición? La tradición, sí. ¿Cómo es de la uva? Tener 12 uvas y comérselas a medianoche. Pero eso es para fin de año. Eso es para fin de año. Para el 31. Sí, sí, eso es para el 31. Ahí. Pero la fiesta siempre enmarca, la Navidad enmarca siempre la fiesta del renuevo del año. Entonces, si tenemos a eso era lo que yo quería llegar, Andrés, que si una familia con un ingreso promedio de $500, $600 tiene que afrontar una cena que ya le cuesta $100, $140 para Navidad, para fin de año son otros $100, $140 también. Sí, entonces estamos hablando de que $300, y si la familia gana 500, ¿cómo se hace? Allí es donde venía a subsanar el aguinaldo. El aguinaldo. El volteado de piña, $24. El budín, $10. La torta de zanahoria, $20. Entonces, básicamente los precios que yo les estoy... a mí me parecen muy elevados, realmente. Muy elevados. Mire, Juan Carlos, ¿y si alguien se va a festejar la Navidad a un restaurante? Yo creo que por ahí depende también el restaurante, pero no creo que baje de $40. Yo vi por ahí un reportaje en YouTube que decía que para la mayoría de la población en El Salvador, un menú en un restaurante ya de $15 ya era caro, pero hasta ahí podía llegar, digamos, un plato de $15, ese lujo se lo podía dar. Pero hay restaurantes en el centro de San Salvador, eso lo hablábamos en el podcast anterior, que estuve viendo que hay menú que cuestan $120 a persona. Sí. A persona. Mucho más caro que los menús de aquí de Milán. Más caro, porque aquí en Milán he ido a 40, 30 restaurantes caros, me han invitado a tal, he ido, y a veces hemos ido con Margarita en algunas ocasiones, no son esos los precios. Y obviamente restaurante de alta cocina. En El Salvador también, no estoy menospreciando en ningún momento, también son de alta cocina. Pero considerando de que, pues sí, aquí en Europa las cosas, particularmente aquí donde estamos en Italia, que las cosas son caras, pero comparando al Salvador, hay productos que son más caros en El Salvador que en Italia, fíjese, Juan Carlos. Exacto, a eso. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se... Vamos a traer a Eric, economista. Es difícil, Eric. Sí. No, y sobre todo porque tenemos que ponerlo doble, Andrés, la fiesta de Navidad y la de fin de año, ¿verdad? Entonces, esa es la parte alegre, la parte de comer, la parte de estar con la familia, la parte de bailar, y etcétera, etcétera. Pero también está la parte triste, la que usted mencionó. Se cierra un año, se cierra un ciclo, hay despidos, hay cierre de tu área, se cierra para el próximo año. No te vamos a contratar. Cosas así. Exacto. Quienes van en pensión, ya porque ya llegan a su edad donde se tienen que pensionar. Entonces también el cierre de un año implica afrontar también aspectos que no son tan agradables. Por ejemplo, hemos visto que en El Salvador últimamente ha llegado hermanos sobre todo de Estados Unidos en calidad de deportados. Y eso, ¿verdad? Aprovechando que tiene que ver con la Navidad,
pero al parecer, no sé qué cantidad me dijo usted de tepecianos que no les van a dar el permiso y que son potenciales salvadoreños que Había, regresarán. potencialmente eran 190,000. Que No no es una entraron en el TPS que están en un riesgo de no renuevo del de TPS. enero nuevo y que se convierten en potenciales En deportados. potenciales, exacto. Entonces, quizás la parte triste de cerrar un año con toda la alegría que pueda existir, con toda la convivencia, es, bueno, digamos, para un joven aplazar el año escolar, para un adulto perder el trabajo. Un deportado, por ejemplo, que le troncan el sueño, los pues, sueños norteamericano, que pues sí, es triste. Ahí entra una parte melancólica, esta humana de estas fiestas de Navidad, que uno sí, iniciamos hablando en el podcast de nuestras tradiciones, la alegría y todo esto, pero también está una franja de personas, un gran vulnerables, que han perdido sus empleos, que no consiguieron empleo este año, que van en la sobrevivencia, que han sido deportados. Usted, como dice, estudiantes que dejaron el año, y la gente que se ha ido en pensión, por ejemplo, maestros que ganaban tal vez $900 y en pensión reciben menos de 400, un golpe fuerte. Y en enero, adelantándome, hay que pensar también ya en comprar los útiles escolares, Juan Carlos. El regreso a escuela. El regreso a escuela en El Salvador inicia en enero. En enero inicia, pienso. Hay que comprar zapatos, ropa, los útiles escolares. Entonces, hay que pensar como en 3 gastos: Navidad, 31 de diciembre y los gastos de regreso a la escuela. Del regreso a la escuela. Sí, Andrés, la Navidad también implica, si bien es cierto, para la mayoría implica diversión, paseos. También recordemos que para las instituciones de socorro, para las unidades de emergencia de los hospitales, también para ellos es trabajo. Recordemos que las Navidades, toda esta fiesta se pasa pues ofreciendo un servicio sanitario. Bueno, Andrés, tengo los datos del 2024. Me recuerdo, yo hice el voluntariado en la Cruz Roja por 3 años y también yo hacía solo turno de noche porque estudiaba, entonces 3 veces a la semana, solo turno de noche. Y en las festividades, por ejemplo, en las épocas de Semana Santa, que se en la playa, así, creábamos campamentos para auxiliar. Y en las Navidades, fiestas así, me tocaban siempre, porque siempre había gente de turno, siempre atendiendo las emergencias, porque lamentablemente siempre también, eso hay que decirlo, siempre hay accidentes de gente que se emborracha demasiado y comete atrocidades, niños y niñas quemadas también. Entonces hay que atenderlo. Entonces esa gente, hay que pensar en ellos también, que hacen una noble labor en los hospitales, atendiendo a esta población. Entonces dan el abrazo a ellos ahí trabajando. Andrés, sí, retomando los datos de Protección Civil del año 2024, específicamente para El Salvador, la cifra de fallecidos, lamentablemente, entre el periodo de la Navidad y de fin de año, fue de 94 personas, en su mayoría por accidentes de tránsito. 94 personas, ¿verdad? Mientras que los quemados por la manipulación de pólvora y otros artefactos, se llegó a la cantidad de 158 emergencias, muchas de ellas en estado grave, ¿verdad? O sea, amputaciones de dedo, pérdidas de otro miembro, afectaciones en otras partes del cuerpo. En los ojos. Y también algo bien importante, y siempre las campañas de prevención lo mencionan, y nosotros lo vamos a mencionar también. Cierto. Recuerde que si usted va de visita a los lugares turísticos, a la playa, al lago, a los volcanes, los controles de parte de la policía van a estar presentes en las carreteras. El dato del año 2024 nos da como resultado 2.311 detenciones de conductores en estado
de estupefacientes en condiciones de estado de ebriedad y conducción temeraria. Así que la cantidad no es poca para un país tan pequeño como El Salvador. Tener 2.311 detenciones bajo estas condiciones, pues es muy alarmante. Y este año seguramente los controles van a continuar. Así que un llamado para nuestros compatriotas, si van a salir, ser muy prudentes y ser muy responsables en la manipulación de la pólvora, en la manipulación de lo que toma, de lo que come. Si va el viejo lema, si va a conducir, no tome. Y si toma, no conduzca. Sí. Andrés, hay algo bien importante. También tengo un dato que esto ya va más a nivel de hospitales. Ok, dele. La celebración de Navidad y de fin de año pone en riesgo o eleva el riesgo hasta de un 37% en los ataques de corazón. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué? Se emocionan mucho. Bueno, me emociono tomando, me emociono comiendo, como más de esto, como más de lo otro, esto yo no lo como. Sí, es metemos a nuestro cuerpo en un estrés. Bravo, tienes razón. En un estrés tan alto. Una sobrecarga. Que el órgano principal afectado es el corazón. Entonces los hospitales presentan hasta un 37% más de emergencias relacionadas a lesiones de corazón, a lesiones cardiovasculares, precisamente por este tipo de ingestas, que son desmedidas en su mayoría, intoxicaciones y todo. También esto es algo que nos deja la Navidad. Hay que hablar con responsabilidad. Bravo. Hay otro tema también, Juan Carlos, de que si bien es cierto de que a mí siempre me ha gustado la pólvora. Yo he gastado dinero comprando pólvora cuando estaba pequeño, adolescente, así. Pero ya después he venido reflexionando en unos seres que pasan desapercibidos, que son los animalitos, Juan Carlos. Muchos perros pues sufren con el exceso rumor de los estallidos de los cohetes, como se dice en El Salvador, y lloran, se esconden y también se estresan, se ponen nerviosos y muchas veces no pensamos en ello. Así es que si va a quemar su pólvora, pues proteja a su perrito también, quémela porque tenemos derecho a hacerlo. Pero también proteja a su perrito porque también él se estresa. La alegría de nosotros puede causar estrés al perrito. Eso casi no se habla, pero yo lo he notado de que se asustan. Y todo esto tiene que ver con la atmósfera de la Navidad y fin de año, porque es una semana que separa una cosa de la otra. Entonces, la fiesta inicia como el 24 y termina el 31, porque el 1 de enero, dormido. ¿Cómo inició el año? Dormido. Bueno, Andrés, como parte de la celebración, recordemos que también, llega la medianoche, los abrazos, etcétera, reconciliaciones. Hay una canción bien típica que se canta en El Salvador, o se canta, que faltan 5 para las 12. Sí. ¿Se recuerda? Faltan 5 para las 12, se ponía... y las lágrimas y los abrazos y bueno, y los enamorados, los juramentos de amarse toda la vida. Un poco de todo. Un poco de todo, sí, un poco de todo. Abrazando a nuestros adultos mayores y conmovente, digamos. Sí, porque precisamente de allí es de donde nosotros venimos. Y era lo que yo le mencionaba, Andrés. Todos nosotros que hemos salido de El Salvador, nos traemos eso implícitamente dentro de nuestro recuerdo. Esas vivencias las traemos y las quisiéramos replicar aquí. Sí. Y es lo que en algún momento nos mantiene vivos, celebrando, oyendo las cumbias. Exacto, bailando la cumbia. Y bueno, siempre decimos de que la alegría la ponemos cada uno de nosotros.
Esta Exacto. festividad de la Navidad depende de nuestro estado de ánimo y nuestras ganas y de cómo queremos pasar estos días. Así es como le inyectamos el nivel de entusiasmo. Si alguien está triste, está deprimido y no se socializa, pues estas fechas también le golpea más porque entra la nostalgia, ese recuerdo, esa cosa de estar lejos en momentos así como que somos un poco más sensibles también, ¿no? Y como hemos hecho al inicio de este podcast, hemos iniciado recordando nuestra infancia. Cuando estamos aquí nos recordamos de, bien dice aquella otra canción, aquellos diciembre, ¿verdad? Aquellos diciembre Exacto. que nunca volverán. Y eso pues golpea bastante. Alguien sensible, está solo, está triste, y el escuchar esas canciones o recordarse de eso y no tiene con quién, pues es bastante duro. Esto de emigrar es un oficio bastante complicado. Claro, Muy nosotros complicado. le ponemos el humor a todo esto, pero pues sí, hay gente de que la pasa sola. Estas fiestas de Navidad la pasa sola y no es nada fácil la situación a nivel emotivo. Sí, sobre todo pacientes en los hospitales, los Sí, ancianos en los asilos, la población vulnerable, los niños con cierto grado de discapacidad. O sea, sí, sí. tendríamos que englobar a toda la comunidad, a toda la colectividad, ¿verdad? Y poder ser más empáticos, poder ser más disponibles. Como decía el dicho aquí en Italia, a diciembre siamo tutti buoni, en diciembre somos todos buenos. Exacto, Y sí. es así porque nace esa nostalgia, esa necesidad de querer compartir con el prójimo. De la Así empatía. que Y luego está sí, la cuestión, ahora tuvimos que ir a un centro comercial con Margarita en la tarde, después de hacer algo otras diligencias, y comenzamos a ver que el tráfico hacia los centros comerciales va en aumento, los negocios pues abaratados, y ya la gente ya pensando y preparando ya para el almuerzo, para la cena y para el día después también, ¿verdad? Porque exacto. El justamente famoso recalentado. el recalentado, Exacto. sabroso. Y Sí. el que se acuesta temprano, tipo el que se acuesta a las 2 de la mañana, es el primero que se levanta porque está más descansado. Y ese es el que se Y lleva se al lleva, mar a todos los demás. y se va la mejor parte en la cocina porque se levanta a buscar en la sartén que encuentra para poder echarle el desayuno. Y usted, Juan Carlos, entonces, eh, ve si existen similitudes con El Salvador o hay más frialdad aquí en Italia para la fecha de Navidad. En los últimos, diría yo que en este año específicamente, yo se lo mencionaba, Andrés, yo Sí, le decía, ahí nos habíamos quedado. eh, bueno, mi trabajo me permite desplazarme por diferentes puntos de la ciudad de Milán. Y ya desde la percepción de no ver un arbolito de Navidad, de no ver unas luces, de no ver esto, me da la percepción como que la festividad como tal, como que ha ido bajando Bajando. con respecto a otros años. Yo me recuerdo si íbamos a la Plaza del Duomo, eso era lleno de luces y la pista de patinaje Sí. y el ambiente. Y Por yo ahí creo que pasé hoy, tienes razón, sí. eso ha bajado ahora. Yo Sí, ha lo veo bajado, ha que ha bajado. bajado bastante. No es el mismo Dicen efecto de incluso, Estados Unidos. Ajá. ajá, Estados incluso Unidos es altamente comercial. a reventar, incluso aquí varias alcaldías también han bajado el nivel de adornos y luces que han puesto en las calles también. Lo he Sí. observado. Eh, bueno, veamos qué nos depara también el 2026, Juan Carlos. Vamos a hacer también un podcast para hablar acerca de eso, las perspectivas del 2026. Mientras tanto, pues, 2026, año par. sí, ya va, ¿verdad? Con la interpretación astrológica de la No, cabala.
No, porque generalmente los años pares parecieran que fueran más propositivos, más Aunque, de... no, además de que de hecho nosotros auguramos de que pues que se baje un poco esta tensión, estos rumores de tercera guerra mundial que hay, que las locuras de las guerras por todos lados y que exista paz y pan en Palestina, en Europa del Este, en todas partes donde hay guerra, hay como 24 guerras en el mundo o más. Que hagan una pausa, reflexión también, porque esto de estarnos aniquilando es ser salvajes, ser una civilización salvajes. Exacto, es no ocupar el intelecto como seres humanos, sí, es bastante triste. Sí, porque tenemos pues casi 3000 años que nos seguimos matando nosotros mismos. Es como que los animales son más inteligentes que nosotros. Los animales irracionales, ¿verdad? Nosotros seguimos siendo animales, pero se supone que somos racionales. Y con este tipo de cosas y líderes políticos que pues tienen una mentalidad bastante decepcionante en el mundo, los vemos, los escuchamos cuando hablan, tienen sus discursos, pero que no coincide con una civilización que ama el planeta Tierra y que ama la paz, al contrario, como que inyectan. Por supuesto que hay grandes intereses de los consorcios armamentísticos y de todo tipo, pero la población es la base de todo. Entonces, el llamado es a la población. Los líderes políticos no, porque ellos están arriba, viven en una burbuja, difícil que comprendan a la gente que está abajo. Nosotros que estamos abajo tenemos que reflexionar, porque si la masa despierta, se detienen las guerras. Esa es la clave. Por supuesto, por supuesto. Y serán también las nuevas generaciones las que vengan a impulsar esto. Las nuevas generaciones tienen grandes desafíos, es verdad, Juan Carlos. Las nuevas generaciones con este mundo pues bastante mecanizado, hipnotizador y con una tecnología que va como a lo loco, va la tecnología, ¿eh? Porque en poco tiempo, en 30 años se ha logrado lo que no se logró en 300 años. Avances enormes, entonces se tiene que tener un poco de control cómo va la cosa para evitar de que no se atrofie nuestro cerebro, pues, y que tengamos siempre, como usted dijo, empatía con los demás, que es la clave de estar bien con la vecindad. Así que aprovechemos al menos este mes para hacer un poco de reflexión. Por supuesto. ¿Qué otros datos tiene por ahí o que nos quiere compartir, Juan Carlos? Otros datos, nada, que las terminales de autobuses, el famoso huacal navideño, la canasta navideña, las terminales de buses abarrotadas, la típica imagen salvadoreña en su mayor esplendor, las Pascuas, ¿qué más? Las guías, los colores. Y la cumbia. Y las cumbias. Y la cumbia. Así que estamos listos para recibir la Navidad. Creo que es un buen sentimiento de parte. Y los regalos, Juan Carlos, no se lo olvide. Sobre todo los regalos. Sí. En las oficinas se acostumbraba a jugar el amigo secreto, me recuerdo, en las iglesias, en las oficinas, entre familia incluso. Ya cuando es una familia numerosa, dice, vamos a jugar amigo secreto. Y ponían el precio también. Eso era lo más lo que motivaba más. Ajá, sí. Cabal. Bueno, vamos cerrando. Yo quisiera que solamente se uniera a Eric para que también nos contara él cómo es que está viviendo, cómo es que vive la Navidad, cuáles son conceptos que tiene. Eric, si me escucha, que levante la mano para agregarlo al panel. No, entonces no, todavía no está listo. Pero bien, bueno, es un placer, chicos y chicas, y los que están en la versión de audio, muchas gracias por estarnos sintonizando en los podcasts que se están lanzando en las diferentes plataformas que ustedes ya conocen y ya manejan, que Spotify y
y todas estas plataformas. Se encarga don Eric de subir todo ahí, pero también hemos querido hacer esta prueba de directa en las redes sociales tradicionales. Gracias por habernos aguantado en este podcast así de relajación, pero estamos ya preparando otro material. Este era para pues estar en un momento de relax. Así es que, Juan Carlos, vamos a seguir trabajando en estos podcasts porque hay que ponerle candela a la cosa. Por supuesto, la última cita del 2025 la tenemos para el próximo 30 de diciembre. Así que ya todos los que nos siguen a través del Emporio Digital, La Minuta, el Informativo Salvadoreño, vamos a traer el cierre del 2025 este próximo 30 de 30 diciembre. Es el último que haremos de este año. Pero el otro, y ya tenemos un calendario. Ya tenemos el calendario del 2026, donde vamos a abordar un año preelectoral. Así que por ahí vienen las temáticas y hay combustible para poder... Miren cómo se mueve Latinoamérica, cómo va ganando el ultraconservadurismo en América Latina, también rumores de elecciones en Estados Unidos. Caliente este 2026. Calientísimo, y nosotros nos estamos preparando para todo eso. Se viene el mundial también. Así que el mundial, que tenemos gente experta en el mundial, que hay que ponerle bastante cabeza. Algunos dicen que El Salvador va a ganar el mundial, Juan Carlos. ¿Usted qué opina? ¿Cuál mundial va a ganar? Bueno, ya hay que reír. Por supuesto. Tal vez así se hace un mundial virtual, ¿no? En juego de PlayStation. Podría. Ahí podríamos tener posibilidades, a lo mejor, ¿no? Podríamos. Sí. Sí. Okay. Hay que soñar. Bueno, Juan Carlos, la pasamos chévere. Sí, gracias. Una feliz Navidad para todos nuestros seguidores de todas las 3 plataformas, un próspero 2026 y que los mejores deseos se cumplan en este año nuevo. Seguiremos aquí para todos ustedes, para crear conciencia crítica, para poder ver la realidad de nuestros países donde nos hemos ido salvadoreños en el mundo. Así que gracias, Andrés, por esta oportunidad. Gracias al Emporio Digital y de este trabajo que nos apasiona mucho. Así es que les dejo por unos segundos pues, una de las cancioncillas de estos medios que tenemos. Cuídense. A la próxima. Chao, chicos y chicas. Gracias. En la tarde se prende la emoción con la fuerza de